permanece en la palabra. Y esto nos hace a nosotros reflexionar mucho, porque es más que un lema, es más que un bonito lema que seguramente está en todas las congregaciones, permanece, pero es más que solo un pensamiento, es más que ello. Debe llevarnos a nosotros, amada iglesia, a reflexionar sobre esto y sobre los temas que escucharemos en esta convención, que todos llevarán este enfoque: permanece. Hoy tenemos que mirar y recordar un poco algo. Te pregunto, ¿cuántos se bautizaron contigo el día que te bautizaste? ¿Cuántos empezaron con nosotros el camino? ¿Se acuerda? Seguramente en aquella fotografía hace años que se imprimían y tenemos guardadas en un almanaque, en un álbum fotográfico, aparece la foto de aquel ramillete. Conmigo se bautizaron 3 más, somos 4. ¿Contigo cuántos? Lo recordarás. De pronto alguien dirá: solo fui bautizado solito aquel día, pero aquí estoy porque el Señor me ha ayudado. Pero si nosotros miramos un poco aquel álbum fotográfico, aquella foto, o recordamos un poco, tenemos que decir, y de los que se bautizaron conmigo, muchos, algunos volvieron atrás. De aquel grupo que se bautizó conmigo, de 4, uno se apartó a los 20 días y el otro se apartó a los 2 años. Por la gracia del Señor, 2 perseveramos. Uno de los últimos cargos o ministerios que la iglesia, en cabeza de nuestro honorable consistorio, ha sacado para esta vigencia es restauración. Evangelismo restaurativo se llama. Evangelismo restaurativo, que nos hace a nosotros mirar esa cantidad de hermanos y hermanas que hoy no están con nosotros. Si lo recuerda, solamente hice una pequeña dinámica en la congregación que por gracia del Señor administro en San José del Guaviare Central, y un saludo muy especial para esta hermosa congregación y mi esposa que está en la transmisión también. Hicimos una actividad y traiga, mis amados, los nombres de sus familiares, de sus hermanos, de los que se bautizaron con usted, tráigalos en una hojita y vamos a colocar una canasta de todos los nombres. Yo creí que íbamos a hacer solamente una semana de programa y vamos a orar por los que sean apartados. Y en una vigilia, aquella vigilia que no se me olvida, donde colocamos los nombres en esa canastilla, y sorprendido, hermanos, la congregación en San José es en promedio de 250 bautizados. ¿Y cuántos cree que hay en ese pueblo que solamente entraron en la canastilla de apartados? Más de 200 apartados. Hermanos que están en las calles, hermanos que viven con una zozobra, una angustia permanente porque no hay esperanza ni salvación en ellos, y muchos quieren volver. Pero lo que me ha llevado a nosotros en esta mañana es a reflexionar qué fue lo que ocurrió en la vida de ellos, qué pasó. Porque si le preguntamos a cada uno, ¿usted se quiso apartar? La respuesta, ¿cuál sería? Ayúdenme, ¿cuál sería?
Es lo mismo como si preguntáramos en esta mañana: ¿cuántos de los miembros de la iglesia, cuántos de la iglesia del Señor, de los que están hoy en este coliseo, quieren apartarse del camino del Señor? De una respuesta. Vamos a escucharlo de las gradas. ¿Cuántos? ¿Sí o no? No, no nos queremos apartar. ¿Cuántos de los de la platea quieren apartarse del camino del Señor? Que se escuche. ¿Cuántos de los que quisimos bautizarnos aquel día, hicimos la fila para ser bautizados y llegamos allá y llegamos a las aguas del bautismo, dijimos: yo entro a bautizarme, pero me voy a apartar del Señor? Podemos decir de forma contundente: yo no, yo quiero. Pero si la pregunta está latente, entonces ¿qué pasó? Esto de permanece en la palabra nos debe llevar a nosotros a hacer una reflexión profunda de cómo está nuestra vida. Si miramos la palabra del Señor, a los primeros que se bautizaron en grupo máximo mayor, como 3,000 personas, dice la Biblia, y los que fueron bautizados como 3,000 personas se añadieron aquel día. Y hay algo que me llama poderosamente la atención, que aparece: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que, pero perseveraban en la doctrina, en la palabra, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Habla de permanecer y habla de perseverar. Y si habla de perseverar, nos da un punto de base, y la base es: permanecían en la palabra. Permanecían en la palabra. Porque cuando se permanece en la palabra y cuando se lee la palabra, cuando se cree la palabra, cuando se vive la palabra, automáticamente produce un resultado, y en la comunión unos con otros. Cuando se permanece en la palabra, siento el deseo de congregarme. Y cuando se permanece en la palabra, busco la presencia de Dios continuamente en oración. Porque la palabra, a través del Espíritu de Dios, que es viva y eficaz, produce una obra poderosa. Pero cuando se deja la palabra, ocurre lo mismo que tener un medicamento y no tomárselo. Ocurre lo mismo que tener la Biblia cerrada, pero si no se lee, si no se vive, si no se guarda, si no se obedece la palabra, tenemos problemas. Hace unos 3 años los conquistadores pentecostales a nivel nacional hicieron una encuesta, y es a la juventud. Gracias a Dios no se la hicieron a todos, pero a la juventud. Y la encuesta de los conquistadores era si la juventud está leyendo la Biblia. Y el resultado fue preocupante, muy preocupante, donde un alto porcentaje de nuestra juventud no están leyendo la Biblia. Pero estamos en la generación y en el tiempo donde más se lee. Se lee muchas cosas, porque con toda seguridad hoy tenemos un dispositivo en nuestras manos y estamos leyendo, pero no se está leyendo la palabra. Hay una preocupación del apóstol Pablo frente a ello. Y la preocupación es: pero temo. Mire la preocupación del apóstol Pablo en el siglo I. Temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si al oír y recibir la palabra de Dios en nuestra vida causa el efecto de permanecer, ¿qué ocurre cuando entonces no se permanece en la palabra? Y la preocupación del apóstol es temo. Y cuando habla de temo, no se está refiriendo a miedo, se está refiriendo a la traducción es: estoy preocupado por ustedes. Porque Eva no quería alejarse del Señor. Eva no quería, la visión de Eva estaba clara desde el momento en que el Señor le dijo: de aquel árbol no comerás, porque el día que de él comieres, dígalo, ciertamente morirás. De ahí que la visión de Eva y de Adán estaba nítida, estaba clara. Pero cuando llegó una voz diferente que le dijo: ¿con que Dios ha dicho que no comas del árbol? No se preocupe, que si usted come no va a morir. ¿Qué sentido fue extraviado? ¿Cuál fue el primer sentido extraviado? El oído. Y cuando se extravió el sentido, cambió automáticamente la visión. Cuando ya su oído fue distorsionado, miró el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo miró. ¿Cómo lo miró? Codiciable. Antes no lo había visto codiciable, pero ahí lo miró codiciable, porque distorsionó su oído. En otras palabras, dio atención a quien no tenía que dar atención. Y eso fue lo que dice el apóstol Pablo: yo les he hablado de Cristo, yo los he engendrado por la palabra, yo les he hablado, pero temo. No temo, no estoy preocupado del poder de Dios para guardaros. No estoy preocupado del poder de Dios para sostenerlos. No estoy preocupado del poder de Dios para hacerlos afirmar en la verdad. No, porque Él sabe que Dios cumple porque cumple. Y su palabra es infalible y su palabra se cumple. Pero dice: estoy preocupado es por ustedes, que dejen extraviar sus sentidos. Si escucháramos al apóstol Pablo hoy haciendo una aplicación a nuestro contexto, permítame decirlo de esta manera: estoy preocupado por ustedes, que mientras el poder de Dios y su palabra va por toda la tierra, se ve, se oye, se manifiesta, hace milagros. Cada vez que se oye la palabra de Dios hay milagros. Cada vez que se oye la palabra de Dios hay derramamiento del Espíritu Santo. Cada vez que se oye la palabra de Dios hay transformación en la vida. Pero diría: temo que ustedes, cuando se está predicando la palabra de Dios, sus sentidos están siendo extraviados, distorsionados, porque mientras se oye, entonces llega un mensaje, trin, una notificación, trin. ¿Qué mensaje recibí de Facebook? Alguien me está llamando. Hay una distracción. Mira, el diablo no tiene el poder de hacerme a mí dejar de leer la Biblia. Él no tiene el poder de, cuando yo tengo la palabra, quitármela para que yo no la lea. Él no puede hacer eso.
pero él sí puede extraviar sentidos, distorsionar ambientes, distraer. Cuando se escucha un mensaje de la palabra del Señor y llega alguien a distraerme, trate de cogerle el hilo al mensaje, porque él sabe, el diablo sí sabe, que donde pierde el cristiano es cuando deja de, porque la fe es y el oír por la, y si no hay oír, dijo un pastor, si no hay una atención a la palabra, se puede escuchar mucho ruido y no se oye. Eso es como en este momento si yo dejara de hablar. En el nombre de Jesucristo es un llamado a toda la iglesia hoy a permanecer en la palabra. Cuando se habla de permanecer, se está hablando primero de oír y leer, porque bienaventurados los que leen y los que oyen, porque el que lee y oye puede entender, y el que entiende puede conocer, y el que conoce puede obedecer, y el que obedece puede vivir en Cristo. Pero el que no oye, no oye ni lee, no puede entender. Y si no entiende, no puede conocer. Y si no conoce, no puede obedecer. Entonces, muchos de los que empezaron con nosotros y caminaron con nosotros algún tiempo, lo primero que su sentido fue distorsionado es que empezaron a sentir pereza para leer la palabra de Dios. Que en el momento cuando se predicaba la palabra y Dios podía estar hablando poderosamente, él dejaba que sus sentidos se extraviaran. Y por eso, si no se oye atentamente, no puede ocurrir nada. Mire, la Biblia en el Antiguo Testamento coloca muchos ejemplos y está refiriéndose a Israel. Israel dice: ¿acaso Israel no fue bautizado como nosotros? También se les anunció la buena nueva a ellos, así como nosotros. Fueron bautizados en la nube y en el mar como nosotros. Pero dice: no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe en los que oyeron. No les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe. Si el poder de la palabra es transformador, que cuando Dios dijo sea la luz, ayúdenme, ¿qué pasó? Ya. Asimismo, es el mismo efecto que tiene la palabra de Dios hoy cuando la oímos y cuando la leemos. Tiene el mismo efecto poderoso porque Él sigue siendo el mismo Dios. Pero Israel y en algunos contextos el pueblo judío, hermanos, solamente 4 ejemplos colocaré en esta mañana respecto a eso. La Biblia habla de un hombre llamado Elí y de sus hijos. Y el título en la Biblia está: el pecado de Elí, o de los hijos de Elí. Pero permítame en esta mañana decirle el pecado de Elí, porque la Biblia dice que el joven Samuel ministraba al Señor.
Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, pero línea corrida dice, los que saben esa cita, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y como la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Cuando la palabra escasea en mi vida, no hay visión con frecuencia, no se puede permanecer. Ahora, hay una consecuencia. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían el conocimiento de Jehová. Hijos de un sacerdote, pastores, diáconos, ministros de alabanza, grupos de alabanza. Elí tiene sus hijos, pero no tenían el conocimiento de Dios. Claro, vamos contra los hijos de Elí, el pecado de los hijos de Elí, pero ¿qué fue lo que no hizo Elí? Si Elí también había recibido una palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Alabanza al Señor. A ver, todos los que tienen hijos, demos una alabanza al Señor. ¿Qué pasó contigo, Elí? ¿Qué pasó contigo que no diste atención a la palabra? ¿Qué pasó contigo, Elí? Te pregunto de Dios. Yo pregunto, Elí, ¿acaso no se abría la Biblia, la palabra, los pergaminos en la casa? Si hoy entendemos a través de los estudios que los 5 primeros años de la vida de un niño es determinante para el desarrollo de la vida, ¿qué pasó? ¿No se cumplió la palabra de Dios donde tenías que repetirla? Y de pronto se mira en la adolescencia y en la juventud unos hijos rebeldes que ya no quieren. Pero ¿dónde estaba la palabra? La palabra estaba escasa. Necesitamos que la Biblia no solamente se lea en el templo, necesitamos que la Biblia se lea en la casa. Necesitamos ponernos serios en el tema de la lectura de la palabra y el estudio de la palabra, porque la palabra del Señor nos dice que es necesario escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces hay que oírla, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditar en la palabra. Oiga, esto es en serio. Otro suceso en la historia de Israel, los sucesos maravillosos en la vida de Moisés, los sucesos maravillosos en la vida de Josué. Y Josué ya estaba como en una edad promedio de 60 a 70 años. Salió de Egipto siendo joven, fue comisionado como espía a la tierra de Canaán. Para poder ser comisionado tener que tener mayoría de edad. O sea que el promedio eran 30 años. Dentro del contexto judío debía tener mayoría de edad 30 años. 30 años tenía iniciando el éxodo en el desierto. Pasaron 40 años en el desierto. Y en promedio de 70 años es donde Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero cuando habla de mirar y esforzarse y ser valiente,
se está refiriendo aquí estas palabras? Se está refiriendo a la misma palabra del Señor, diciéndole a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Mira, ahí es donde dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. El esforzarse y la valentía que Dios habla a Josué es la palabra. Es, gritémoslo en esta mañana, es permanecer en la, vamos a decirlo fuerte, a eso fue que habló de la valentía. Tenía que ser valiente en eso. Porque si podemos mirar, para hablar de deportes hay disponibilidad, para hablar de muchas cosas hay disponibilidad, pero para leer la palabra, ahí es donde Dios dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y le está diciendo a un hombre de edad avanzada. Y Josué cumplió, pero me llama la atención lo que dice la Biblia: pero murió Josué, hijo de Nun, y lo sepultaron. Mire lo que dice: y toda aquella generación, no sé si tienen la Biblia ahí, vamos a proyectarlo, Josué 2:8. Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y siendo de 110 años, y lo sepultaron. Texto 9. Texto 10. Y toda aquella generación también fue reunida, o sea, también se murió, y se levantó otra generación. Después de ellos, otra generación que no conocía a Jehová. Esto es preocupante. No conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. Josué conoció a Dios, compartió su palabra en su generación, pero los hijos de Josué, una nueva generación que no tuvieron en cuenta la palabra de Dios, ni recordaron, habiendo oído de la voz de sus padres: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tú, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y la escribirás como en los postes de tu casa, y estarán como frontales entre tus ojos. Eso tenían que hacer. Hermanos, estamos en un tiempo muy parecido, pero peor. Porque la maldad hoy va acompañada de una corrupción impresionante. Días peligrosos, habla la Biblia. Hay mucha maldad en la tierra. Hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Son dos situaciones complicadas: malignidad, maldad y perversión. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se debe hacer? Porque nosotros estamos buscando soluciones para acabar con los problemas que ya están, pero hay una solución,
Y una solución poderosa es el que tiene la palabra que puede transformar la vida de una persona. Claro, yo nací en un hogar. A los 6 años comenzaron a llevarme a la escuela dominical, pero a los 12 años yo dije: yo no vuelvo a la iglesia, y tenía mis razones, y yo no vuelvo a la iglesia y no vuelvo a la iglesia. Se lo digo, pero algo quedó grabado en mi mente. No sé mi mamá cómo me miraba, pero una de las cosas que quedó grabada en mi mente es que cuando yo salía por la mañana, quedó esculpida en mi mente esa palabra: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Un padre de familia realmente no sabe ni se imagina a dónde van sus hijos y qué hacen sus hijos. Y hoy, con dispositivos que están extraviando los sentidos. Eso pasó con Israel. No conocían a Dios, ni la palabra de Dios, ni lo que Él había hecho. Y hay unas consecuencias. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban alrededor, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal. Lejos del Señor, alejados del Señor, no quisieron adorar a Dios porque no lo conocieron. Y no lo conocieron porque no hubo una labor interna. Para poder permanecer en la palabra se necesita oír la palabra con fe y con atención. ¿Cuántos están de acuerdo? Para poder permanecer en la palabra se necesita entender la palabra. Para poder permanecer en la palabra se necesita conocimiento de la palabra. Escudriñe la escritura. Y para mí es profundo el dolor que yo creo que tuvo que haber sentido el Señor y hacer algo. Dice la Biblia: consecuencia de que los hijos no oyeron la palabra, se encendió contra ellos la ira del Señor. Se encendió. Esto es duro. Y tuvieron gran aflicción. El rey Saúl era un hombre acostumbrado a hacer hazañas y hacer cosas hermosas, grandes hechos. Pero le llega el profeta y le dice algo. Qué bueno que haya atención cuando oímos la palabra. Se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas con que se obedezca la palabra de Dios. El obedecer es mejor. Dígalo, ¿es mejor que qué? Y el prestar atención es mejor que qué. Por consecuencia, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios. Es una palabra que Dios le da por medio del profeta al rey Saúl. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Dios te ha desechado a ti para que seas rey en Israel. Ahora, ¿cómo yo desecho la palabra de Dios? Hermano, yo no la desecho. La Biblia dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese.
sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. La palabra de Dios es determinante para permanecer en el Señor. No crea que se puede permanecer en el Señor alejado de su palabra. Si su palabra nos quebranta, si su palabra nos hace arrepentirnos, si su palabra nos redarguye, si su palabra nos reprende, si su palabra nos exhorta. Pero si hiciéramos un paneo en este momento con la cámara que tienen, ¿cómo se llama? El dron. Y se hiciera un paneo en eventos como estos, sería como la misma visión de Dios mirando un pueblo cuando se predica la palabra. Y ese está predicando la palabra. Alguien puede decir, yo leo la Biblia porque yo tengo el celular, y en el celular tengo la Biblia y tengo 15 versiones de la Biblia. Pero cuando usted está leyendo la Biblia, viene un objeto distractor que te distrae. El diablo con su astucia, así como engañó a Eva, sus sentidos pueden ser extraviados y llega un mensaje. No aguanta leer la palabra del Señor ni siquiera media hora porque te distrae. Y eso está carcomiendo en la vida de los creyentes. ¿Por qué un creyente se aparta? Porque le falta palabra. Una palabra que hemos escuchado respecto a Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Pero por qué le faltó conocimiento? ¿Porque es que eran bruticos? No. Le faltó conocimiento porque desecharon la palabra. La cosa difícil es hacer altares familiares. Los que hemos tenido los niños pequeños, las niñas en la casa, y hacer altar familiar, todo se presenta, todo. Y y aun cuando se va en el carro se quiere hablar otras cosas, y aún se le dice, no, pero otra vez hablemos. No, pero es que hay que hablar de la palabra, hay que meditar la palabra, hay que oír la palabra, hay que atender a la palabra para que haya resultado de la palabra en nosotros. Oiga, hasta los sacerdotes les pasa. Se está escuchando un mensaje y el predicador dice, uy, elegante ese mensaje, de aquí me saco 15 sermones, 15 dominicales. Y está oyendo es para enseñar, pero qué bueno leer la palabra para vivirla, más que predicarla, vivirla. Más que servir, vivirlo. Porque si vivimos la palabra, habrá un resultado para la gloria de Dios. Yo diría en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, ¿qué nos corresponde hoy a la iglesia entonces para permanecer en la palabra? Y el primer punto de esto sería, ¿de quién es la palabra? No vamos a menospreciarla, no vamos a tenerla en poco. Dios va a hablar, hay un predicador, ay, pero ¿quién va a predicar? Ay, no, el que habla es Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra que sale de mí. De mi boca, dice el Señor, y será prosperado en aquello para que la envíe. Esta palabra no es de hombres, amada iglesia. Hijos que están por ahí ya esperando cumplir 18 años para apartarse. No, tomemos la palabra de Dios en la tabla, en el celular, en física, pero leamos la palabra de Dios, comamos la palabra de Dios, recibamos la palabra de Dios con gozo y con fe.
Así es mi palabra que sale de mi boca, no vuelve vacía. Hermanos, cada vez que oímos la palabra de Dios, cada vez que leemos la palabra de Dios, hay un efecto transformador. El matrimonio se arregla cuando leemos y meditamos en la palabra de Dios, porque Dios nos habla. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios habla, la palabra es de Él. ¿Cuánto damos alabanzas al Dios de la palabra? ¿Cuánto damos alabanzas a la palabra de Dios? Hermano, aquí nosotros no tenemos simplemente consultas a través de profesionales. Aquí, Señor, tan solo da tu palabra y tu siervo sanará. Yo voy a recibir la palabra con gozo. ¿Quién fue el que hizo ese milagro transformador en todos nosotros? El día que le entregamos la vida y nos quitó los vicios, Él con su palabra. Y diríamos en esta mañana, y entonces, ¿qué es la palabra? Necesitamos decirles a los hijos: hijos, otra vez la Biblia, otra vez. No, es que esto es la palabra de Dios, y Dios está en su santo templo, y calle delante de Él toda la tierra. Voy a recibir su palabra. Hermanos, Dios hace milagros a través de la oración. Escucha la oración de tu pueblo. Pero yo te digo algo: el oír la palabra con fe trae milagros, porque su palabra sana. Ayúdeme en el matrimonio, mi esposo está rebelde, está que se me va. Háblele la palabra, invítelo al culto, ore por él, pero y no lo moleste cuando esté en el culto. Ojalá en esta hora no haya ningún molestón ahí molestando a alguien mientras está predicando, porque en el momento que se predica, hermano, corto sería 10, 20, 50 sesiones de psicología. En tan solo un mensaje, Dios toma al hombre, lo transforma, lo trae aquí y lo hace nuevo. Hay alabanza para Él. Hay alabanza para Él. En esta convención Dios va a transformar vidas a través de su palabra. Y usted dirá, como dijo aquella mujer: todo lo ha gastado en médicos. Y lleva 14 años y todo lo que tenía lo ha gastado en psicólogos, lo ha gastado en terapias, lo ha gastado en medicamentos, lo ha gastado en esto y en esto y en esto y en esto. Pero tan solo una palabra de Dios. A ver, ¿tiene efecto la palabra de Dios, sí o no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. ¿Qué eso es la palabra? Dígame qué es la palabra. Pues te voy a decir la palabra: sécase la hierba, marchítase la flor, y la palabra de Dios permanece. Un consejo se irá, una terapia se irá, pero la palabra permanece y hace permanecer. Dígame entonces, ¿qué más es la palabra? De la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta el que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombres, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es la palabra. Otro mensaje, pastor, no, es palabra de Dios.
pero no me gusta, pues a mí tampoco, pero es palabra de Dios. Pero que trae sanidad, trae. Hace milagros, hace. Bendice vida, las bendice. Cambia hijos, los cambia. Oh, Shikraquista y Marcela. Es su palabra segura. Dígame qué es la palabra, por favor. Pues, ¿qué es? Es lámpara, es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Hay familias donde escasea luz porque falta palabra, aunque hayan 50 Biblias. Encendamos la luz de la palabra. Y así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, así es mi palabra que sale de mi boca. Yo creo en el nombre poderoso de Jesucristo. En esta mañana estoy predicando la palabra y Dios está haciendo milagros en esta mañana, porque la obra la hace Él. Es más que cuentos, es más que frases, es más que expresiones de hombres famosos en la historia. Tu palabra. El salmista dice, emplea un término, acrisolada. ¿Qué es la palabra? Es acrisolada. Salmos 18:30. En cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. ¿Qué es acrisolada? Es intachable la palabra de Dios. Es irreprensible la palabra de Dios. Es infalible la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios, y por la palabra de Dios es que en esta mañana nosotros estamos aquí. Si no fuera por su palabra, hermano, nuestra condición fuera diferente. Pero hoy Dios está transformando vidas. Se lo digo en esta mañana, si se tomara la palabra, se abriera más en las casas, se estudiara más en las casas, se leyera más en la casa, más temor de Dios habría y menos divorcios llegarían al tribunal eclesiástico. No dan abasto las psicólogas. Hermanos, mándenme a alguien. No, pero ahí tiene la medicina. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Y si ya sé qué es la palabra, entonces ¿para qué? Porque nosotros necesitamos saber qué hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Vamos a leer la Biblia. Los hijos de ay, otra vez. Digámosle para qué es. Digámosle a nuestros hijos para qué es la palabra. Hijo, yo sé que te cansa la cantaleta. Esposo, te cansa la cantaleta de la esposa, sí, seguramente. Pero enséñele para qué es la palabra. Y encontramos en las Sagradas Escrituras: bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. ¿Cuántos bienaventurados hay en esta mañana? Bienaventurados. ¿Sabe qué es bienaventurado? Totalmente bendecido. ¿Cuántos bendecidos hay en esta mañana? Hermano, oír la palabra y leer la palabra se trae bienaventuranza. Cada vez que yo leo la palabra soy bienaventurado. ¿Será poco? ¿Cuánto les da alegría ser bienaventurados por el Señor? Yo quiero ser bienaventurado. Y si me ponen a leer 200 mensajes, hay veces uno cierra los grupos de WhatsApp y pasa hora y media, 250 mensajes, y pretenden que uno se gaste 35, 40 minutos leyendo mensajes. ¿Y por qué no me responde?
Pero si leo un rato la palabra, Dios me dice: eres bienaventurado. ¿Cuántos queremos seguir siendo bienaventurados? ¿Para qué más es la palabra? Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Para qué es la palabra? Para crecer para salvación. Y hay que desearla. Yo quiero ser salvo, y de pronto tenemos otros esquemas donde creemos que solamente con una oración, la oración milagrosa que me transforma, hombre, Dios dice es: oiga la palabra, porque a través de ella se crece para salvación. ¿Para qué es la palabra? Hay muchos que dicen ser llamados discípulos, pero no son verdaderos discípulos. Y por eso usted encuentra tipos de cristianos en todo el mundo. Pero Dios dice: dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A ver, los verdaderos discípulos, digámosle a él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si sois verdaderamente discípulos, conoceréis la verdad. Y si conocéis la verdad os hará libres. ¿A cuántos ha hecho libres el Señor? Él quiere seguir libertando hombres y mujeres. Me pareció hermoso la posición de un pastor cuando dijo: aunque cantemos mucho, es muy agradable, muy hermoso, pero necesitamos oír la palabra de Dios. Porque estamos en el tiempo del cansancio auditivo. Los ojos se cansan y los oídos se cansan. Cansancio visual y auditivo. Pero necesitamos aprender y volver a los primeros días cuando nos bautizamos. 3 cosas ocurrieron cuando le entregamos la vida al Señor y fuimos transformados. Primero, llegamos a los pies del Señor en oración. Y los primeros días y meses, ¿qué hacíamos? Orar, 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 orar. ¿Y dónde está? Orando. Está metido en la habitación orando, otra vez orando. ¿A cuánto les ocurrió eso? 2, leer la palabra. Permítame la expresión, comíamos palabra. Leíamos los libros enteros de la Biblia. Horas pasábamos leyendo la Biblia, porque ese es el resultado de la limpieza que Dios hace a través de su palabra y produce sed, y necesitamos tomar. Pero algo ocurría también, y es el resultado: le hablamos de Jesucristo al que se nos atravesaba. ¿A cuánto les ocurrió eso? ¿Qué ocurre entonces? Que cuando no se lee la palabra y no hay tiempo para meditar en la palabra, hay cansancio en la oración. Cristiano que no ora, Satanás lo zarandea, se lo lleva para el mundo, y es la cosa más fea. Cuando leemos la palabra, Dios hace una obra en nosotros y nos contrista y nos lleva, y tenemos que estar postrados a su presencia. Tenemos una comunión con Dios, y es donde fluyen los ministerios y comenzamos a hablarle de Cristo. Verdaderamente discípulos, salva nuestras almas. Nacemos de nuevo. ¿Para qué es la palabra?
para nacer de nuevo, siendo renacido no de simiente corruptible como oro o plata, sino con qué: la palabra de Dios, que es viva y permanece para siempre. ¿Para qué más es la palabra? Para que seamos prosperados en todas las cosas. Dice la palabra: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Alabanzas al Señor. Y termino con la cita que iniciamos. ¿Qué necesitamos? Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿En dónde? Y la roca es, y Cristo es la palabra. Vinieron vientos, los que se han apartado, les llegaron vientos, ríos, y han dado con ímpetu y los hicieron apartar. ¿Por qué? Porque no estaban en la palabra. Pero ¿a cuánto le han venido vientos? ¿A cuánto le han venido adversidades? ¿A cuánto le han venido problemas? ¿A cuánto le han venido enfermedades? ¿Cuántos hemos tenido conflictos familiares? ¿Cuántos hemos tenido momentos difíciles donde hemos tenido que ir al templo solamente a llorar y a decirle: Señor, 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 no aguanto más, no aguanto más? Pero te digo en esta mañana, muchos se han apartado porque menospreciaron la palabra. ¿Por qué se apartaron? Porque no conocieron a Dios. ¿Y por qué no conocieron a Dios? Porque no permanecieron en su palabra. Y un ventarroncito se lo llevó. Pero tú que estás en esta mañana, sé que le han venido dificultades a tu vida muy fuertes, enfermedades donde has tenido que llorar y decir: Señor, no aguanto. Pero porque ha estado convencido en lo que Dios te ha dicho: hijo mío, tranquilo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temas nada, porque yo estaré contigo, tranquilo. Ay, Señor, Señor. Hermano, es que está duro el tajo, sí, pero Dios te dice: yo estoy contigo todos los días. En esos momentos tan difíciles, cuando queremos apagar el celular, que nadie me llame, cuando quito los datos para que nadie me mande un mensaje, pero estando a solas con Dios, es cuando se lee una porción de su palabra y Él hace todo nuevo. Que aunque no tenga fuerza para caminar, que aunque sienta que el camino ya no va más, pero en medio de mi cansancio, en medio de mi profundo dolor, en medio de mi tristeza, me voy para el culto. Señor, vengo a decirte que no sé ni por qué estoy aquí. No quería estar, pero siento que te necesito. Y de pronto uno llega al templo. Han habido momentos donde no hemos querido ni orar, pero cuando viene, Dios usa a su siervo
y da una palabra. Y decimos: Señor, gracias. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quiera y yo lo voy a hacer. Descendió lluvia, vinieron ríos y dieron con ímpetu contra tu vida, contra tu familia, pero no cayó. Y yo quiero invitarle en esta mañana que le demos gracias a Dios, porque en su misericordia nos ha ayudado a permanecer. Y seguramente en esta convención alguien está aquí oh, sí, gracias. Es momento de nosotros encontrarnos con Dios y amar su palabra. Tu palabra he amado. Que tu palabra se me meta hasta el alma, hasta los huesos, hasta la coyuntura, y decirte en esta mañana: Señor, yo quiero permanecer. Yo quiero permanecer. Yo sé que la voz del enemigo ha sido: pero te vas a apartar, no vas a aguantar más, es muy duro el tajo, la situación está difícil. Pero tú por la fe estás aquí, has escuchado la palabra con fe y estás diciendo así: Señor, permanezco en ti, permanezco en tu palabra. Adóralo, adóralo, adóralo. Dele gracias por su palabra.